Pueblos blancos, pueblos azules, pueblos de piedra y flores, islas uniformadas en su gama cromática. Es tan importante el color que da identidad a ciudades y pueblos en todo el mundo. En el Hierro predominan unas tonalidades con tanta intensidad que pudieron darle nombre a la isla. Se lo habrían asignado los navegantes que, al ver desde el mar sus rocas rojizas bajo el sol, las confundieron con este metal. Un color natural de un territorio que ahora quiere convertirse en seña de identidad a través del proyecto Ferro. Alexis, esta es una de las teorías de donde se supone que viene el nombre de esta isla, de El Hierro. ¿Cómo se relaciona esto con tu proyecto Ferro? El hecho de que una de las teorías sobre el nombre de la isla venga a partir de sus colores, del hecho de que los navegantes en el siglo XV pensaban que el mineral existía en el territorio por los colores, ya que veían las montañas y los colores ferrosos desde el mar, pues lo que le aporta al proyecto es poesía. Eso es lo que le aporta esta teoría al proyecto Ferro. ¿En qué consiste? Explícanos un poco cuál es la base del proyecto. Ferro es un proyecto de isla, Ferro es un proyecto de ilusión, Ferro es un proyecto de los herreños. La idea o la intención con este proyecto, por un lado, es recuperar territorio deteriorado visualmente. Si consideramos las manchas de cemento que se encuentran esparcidas por todo el territorio deteriorado visualmente, pues recuperarlo con colores propios de nuestro paisaje, del paisaje herreño. Ferro no es un color, el ferro es un proceso de oxidación que se consigue cuando aplicas el sulfato de hierro, que es un mineral que se utiliza para la piña y el plátano. Al ser disuelto en agua y aplicado sobre el cemento, se consigue un proceso de oxidación en el que el resultado es una gama cromática que va de los amarillos, los rojas, los rojizos, los naranjas, los ocres. La maravilla de esta gama cromática es que toda esa gama se reproduce de forma natural en el paisaje herreño. Entonces, cuando intervenimos una superficie de cemento, con este proceso de oxidación, lo que estamos haciendo es recuperando territorio deteriorado visualmente con colores propios del paisaje. Es como si cogiéramos los colores del paisaje y los incorporáramos en esa superficie deteriorada. ¿Sería esto que estamos viendo? Esto que estamos viendo en el Mirador de Isora es un ejemplo de una intervención en un suelo de cemento con este proceso de oxidación, que se consigue un color que te lo puedes encontrar pues en todos lados en la isla, ¿no? En los cortes de carretera, en las montañas, en las piedras, en las paredes, y esa es un poco la maravilla. Tiene mucha importancia porque no es posible o no se debería de imponer un color, crear una imposición con el gusto. Y Ferro, en ese sentido, es una herramienta maravillosa porque no estás imponiendo un color, sino recuperando territorio con colores propios del paisaje, ¿no? ¿Y cómo está siendo la acogida? Es un proyecto de la ciudadanía herreña. ¿Cómo lo han recibido y cómo se está imponiendo o implantando? Un amigo descubrió este color en las tajeas, preguntó a los agricultores y ellos le transmitieron el conocimiento. Él me lo transmitió a mí y yo, bueno, pues empecé a aplicarlo en mi casa, en el callejón, los alrededores, y bueno, me encantó, me enamoró el color, el potencial. Empecé a comunicárselo, a transmitirle el conocimiento a los vecinos, estos empezaron a transmitírselo a otros y se fue un poco expandiendo, ¿no? Es un proyecto en el que llevo trabajando esos 10 años, es un proyecto horizontal que ha venido de abajo hacia arriba y en el que hay varios frentes de trabajo. Por un lado, un frente es todas aquellas personas que tienen una responsabilidad con el territorio, desde el vecino, que tiene un compromiso con su calle, con su pueblo, con su isla, los técnicos, los aparejadores, los constructores, es decir, todas aquellas personas que tienen una responsabilidad con el territorio. Pues yo he hecho un trabajo de informarles del potencial de esta herramienta, ¿no? Por otro lado, hay otro frente de trabajo que tiene que ver un poco con el mundo de las altas ideas, en el que estamos construyendo un discurso propio, un discurso sobre la poética de los colores insulares. Estamos trabajando nuestro propio Pantone, estamos construyendo con el área de turismo del Cabildo Insular pues herramientas
para invitar al visitante y al vecino a descubrir la isla desde otra sensibilidad, la de sus colores. El proyecto Ferro y la poética de los colores insulares fue seleccionado por la Fundación César Manrique por su vinculación conceptual con la obra del artista lanzaroteño. Hay un punto de partida común en el trabajo de ambos: intervenir sobre el terreno para crear un paisaje a la vez nuevo y tradicional. Poner color donde no lo había. En Ferro, ese color es el que las carreteras, las edificaciones, las obras taparon en su momento: el color de la tierra. Para Manrique, el color tenía entidad propia y se instalaba en el paisaje árido, creando algo nuevo, una vida diferente, que a la vez se integra y rompe el paisaje. Conceptos similares, ejecuciones diferentes y resultados a veces opuestos. Intervenciones en distintas islas y en distintas épocas que mantienen un diálogo a través del arte. Llega el desarrollo, el deseado desarrollo, y las instituciones no tienen herramientas que pauten esas nuevas intervenciones en el paisaje a partir de la premisa de integrar, ¿no? Ferro te da la oportunidad de recuperar, de integrar esa pieza arquitectónica con colores propios del paisaje. Junto con Dailo Barco Machado estamos trabajando un proyecto documental para invitar a la intelectualidad de Canarias a repensar la contemporaneidad del paisaje y para seguir desarrollando esa herramienta que es ese discurso propio y nuestro, endémico, de los colores de la isla, ¿no? Alexis W. me traslada que quiere intervenir la isla y sobre todo también hablar con sus vecinos para que también se sumen a este proyecto, que es un proyecto en comunidad para hacer de la isla un sitio pues visualmente más armónico y encima con este toque poético. Alexis cree que como esto es un proceso, con el tiempo pues el audiovisual es una herramienta que permite que se vaya viendo cómo se va modificando este paisaje deteriorado visualmente, que al final funciona como una especie de hoja en blanco que entre toda la isla del Hierro se va pintando y se va completando para que haya una armonía cromática con respecto al resto de colores y de formas que tiene el paisaje, desde la roca, la piedra, la oxidación que ya natural ejerce la climatología sobre la piedra negra y se va oxidando a tonos ocres. Es un reto porque tienes que identificar bien los elementos del paisaje y ver cómo mejor mostrarlos. No solo nos lleva a hablar de la propia intervención de Ferro, sino cómo en la isla el color, tanto en la toponimia o desde la cultura popular, de cómo los cabreros se refieren al ganado a través de las mil maneras de llamar a cada cabra o cada oveja por su propia tonalidad, pues en diálogo podemos desarrollar un trabajo más en profundidad sobre la poética de los colores de la Isla del Hierro. Otro de los frentes de trabajo, y yo creo que es el más interesante, es que es un proyecto que conecta al vecino con el proyecto de isla, en el sentido de que lo que ha fallado es el lenguaje entre el proyecto de isla y la comunicación con el vecino. Es decir, cuando tú a un vecino le arreglas el callejón, se lo intervienes, se lo dejas bonito, con Ferro ya lo estás comprometiendo mantener limpio su calle, su pueblo y su isla. Ya con ese vecino lo tienes en tu equipo, ya puedes hablar de proyecto de isla, ¿no? El hecho de que pues no a todo el mundo le guste el color, pues eso genera un debate estético, y yo creo que generar debate estético en personas que supuestamente no lo tienen, pues es un gran éxito, ¿no? En ese sentido, Ferro, como verás, es un proyecto integral con muchos frentes de trabajo, en el que yo lo que hago es dinamizar, crear sinergias, equipos de trabajo y empujarlo, ¿no? Tú lo comentabas antes, la importancia de la arquitectura. Hay muchas ciudades en el mundo que realmente por lo que son conocidas es por sus colores, por el tipo de arquitectura. Sería un poco también lo que se conseguiría con Ferro. Ferro es un proyecto que ya no hay quien lo pare. Lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo, hablo en plural, es invitar a la institución a construir herramientas, ¿no? Rentabilizar un poco lo que está ocurriendo. Y uno de los objetivos en ese sentido es, pues efectivamente, convertir la isla en un lugar que se dé a conocer por sus colores.
¿Cómo te gustaría que terminase, a donde quieres que llegue Ferro? Me gustaría que el objetivo o el fin de Ferro fuera conectar al Herreño con el proyecto de isla. Estamos actualmente en peligro, siempre estamos en peligro, es decir, el imaginario de la isla hasta finales del siglo XX estaba un poco vinculado a la lejanía, al aislamiento, a la triple insularidad. 40 años después, años 20 del siglo XXI, pues resulta que nos hemos ido al otro extremo, ¿no? Hemos construido un ideal de paraíso a base de comunicación y bueno, en esa desconexión del proyecto de isla con el vecino, pues estamos en peligro, ¿no? Solo juntando 2 o 3 noticias malas y haciéndolas coincidir en el tiempo, todo ese ideal de paraíso se te viene abajo, ¿no? Entonces yo creo, pienso y sueño que este es un proyecto en el que de la mano de las instituciones y de los vecinos podemos realmente afirmar con una certeza que no solo vivimos en el sitio más maravilloso que conozco, sino en el paraíso. El objetivo es realmente conectar al vecino con el proyecto de isla. Toda tu obra has repensado el hierro en varias etapas. ¿Esta es la última forma de repensarlo? Pero creo que necesitamos ser conscientes del tiempo en el que estamos. Estamos en los años 20 del siglo XXI, ha cambiado el mundo, han cambiado las personas, la forma de relacionarse y también ha cambiado la isla. En ese sentido yo creo que los herreños tenemos que hacer el ejercicio de saber en el momento histórico en el que estamos. Tenemos un ejemplo que yo creo que ilustra muy bien ese ejercicio que necesitamos hacer, ¿no? Incluso en el sentido de lo que significa amar la isla. Hasta ahora para un herreño amar la isla se relacionaba con todo lo que tenía que ver con la tradición. Desgañitarte cuando ves a la Virgen, como yo, que soy ateo, la tradición, los pitos y los tambores, que se te ponen los pelos de punta, pero si tiras un papel al suelo, si tiras basura al suelo, ya no amas la isla, lo que amas es la tradición y la Virgen, que está muy bien, ¿no? Entonces el herreño está en una fase en la que creo que necesita reflexionar sobre la contemporaneidad para poder repensar y saber a dónde quiere ir, ¿no? Y dónde queremos llevar nuestra isla, ¿no? Alexis, estamos en Tacorón. ¿Por qué es importante este punto de la isla para tu obra fotográfica? Desde hace 10 años cito a los herreños aquí para el ejercicio de compartir el momento de retratarlos. Es un estudio al aire libre, como ven, en un lugar maravilloso, en la zona sur de la isla. Es un estudio que tiene sus limitaciones, depende de la época del año, pues tiene sus horarios, ya que trabajo con una no luz que me regala un par de horas de una luz mágica, ¿no? Con la que retrato a los personajes. Llevo 10 años retratando a los herreños, estoy construyendo una cartografía del herreño y por extensión del canario de principios de siglo. Es un proyecto en el que estoy construyendo un archivo, un trabajo que tiene gran valor en el sentido de que es una memoria de una época, de un tiempo. Me encanta imaginarme a alguien abriendo este archivo dentro de 50 o de 100 años y descubriendo cómo éramos los herreños de principios de siglo.
Nacido en la isla del Meridiano en 1972, se forma en Madrid, Berlín y Canarias. Es la fotografía el soporte elegido para plasmar sus diferentes conceptos artísticos, a partir de los cuales Alexis W. investiga la realidad desde una dimensión sociológica y antropológica. Alexis ha realizado diversas reflexiones gráficas sobre la identidad y la sexualidad, abordada desde diversos puntos de vista, desde los cuerpos hasta los retratos. En La ventana indiscreta, el artista mostraba estas imágenes sobre los balcones de los edificios de la calle Pelayo de Madrid. Así, la dimensión íntima y privada pasa a ser pública para crear nuevos diálogos en los espectadores, que a la vez son transeúntes. En Mi colección de vidas, el artista indaga en el retrato contemporáneo, evitando la gestualidad y acercándolo a su fragilidad interior. Alexis W. se acerca a la identidad desde la honestidad del desnudo, el ser humano inscrito en su ámbito social y cultural, en su paisaje y formando parte de él. Son las poéticas del territorio, que van acercando la mirada del artista al paisaje, y es este, el herreño, ante el que se rinde en la actualidad. Alexis mira ahora a su isla y la transmite desde la memoria, desde los recuerdos de su infancia y con aquellos que la hacen posible, sus habitantes, sus tradiciones, enmarcados en una naturaleza única. El ejercicio de retratar es un ejercicio complejo, es un ejercicio que yo asumo con mucha responsabilidad, ¿no? La experiencia a la que invito al espectador o al retratado es a desplazarse hasta aquí, a retratarlo. Él enseguida me pide las fotos, envíamelas por mail, dámelas en un pendrive. Yo digo no a todo, tienes que venir a mi casa, tenemos que sentarnos en el ordenador, mirarlas, elegirlas, seleccionarlas entre los dos, me las tienes que pagar, eso es importante, a precios súper baratos, 5, 10, 15 euros, cuando tú quieras, tienes que esperar y yo al final pues te entrego el objeto, el papel. Es una forma también de reivindicar el fotógrafo clásico, ¿no? Entonces es una experiencia que compartes con el modelo, no solo más allá del hecho de ser retratado, ¿no? Lo invitas a un viaje en el que lo haces partícipe, no solo lo haces sentir importante en ese momento, sino lo haces partícipe de observar las imágenes, de seleccionarlas, de mirarlas, de reflexionar sobre ellas, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo en el que para mí es un regalo que me hacen los modelos, ¿no? Dejarme compartir con ellos ese momento tan íntimo, ¿no? Esta cartografía de rostros tiene un valor de archivo, pero tú quieres aportar algo más, ¿qué es? El archivo te permite, si conoces las claves, pues interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, hay la memoria aborigen, se guarda en el sur y está relacionado con la encrucijada histórica. El europeo se establece en la zona norte porque es donde está el agua y la población aborigen pues se establece o pervive en la zona sur. Pues esa memoria la podemos ver en la cartografía de la cara, ¿no? En la cartografía de los personajes del sur. Si analizamos la cartografía contemporánea del archivo, pues te das cuenta que el herreño de principios de siglo, del siglo XXI, se está mezclando con el amerindio americano, con todo ese flujo migratorio que viene de Venezuela, pues producto también de la encrucijada histórica, ¿no? Hay un grupo humanos que lo localizo, por ejemplo, en la zona de los pueblos del norte, Erese, Guarasoga, Mocanal, en el que los hombres y las mujeres responden a las mismas pautas físicas, ¿no? Repiten prototipos. Entonces, bueno, a partir de las posibilidades de interpretación que me permite el archivo, pues construyo diferentes ensayos y diferentes relatos. ¿Cómo ha ido evolucionando tu obra hasta llegar a estos ensayos? Bueno, últimamente, en los últimos años, estoy pervirtiendo la condición del archivo para construir ensayos o relatos en diferentes formatos. Acabo de publicar un libro sobre la isla con Víctor Álamo de la Rosa, El Hierro, la isla al principio,
hemos articulado el relato a través del paisaje y el paisanaje, las personas que habitan un lugar. Entonces, todo el libro está construido a partir de esa cartografía de Reños. He querido trazar un relato sobre la isla de mi infancia, llevarla a otro tiempo. Entonces, la selección de los personajes que van a habitar ese libro, pues he hecho una selección de la gente mayor. Me interesa mucho, por ejemplo, la arruga de las mujeres, esa arruga que nos habla de otro tiempo, ¿no? Sus hijas o sus nietas genéticamente podrán ser un calco de ellas, pero nunca tendrán esa arruga porque es una arruga de la mujer canaria trabajadora del campo, es decir, se está curtiendo desde que son niñas. Entonces, bueno, pues esa selección te lleva a otro tiempo. Me gusta retratar a los personajes también con los ojos cerrados, porque en la construcción del guión del libro, enfrentar los personajes con los paisajes, era proponer un diálogo entre el lector con el paisaje y los personajes que habitan ese lugar. Era una invitación a ensoñar la ensoñación, ¿no?, de esos lugares. Paisajes en los que intento alejarme de la iconografía de la isla, en la que intento retratar sensaciones más que lugares, y bueno, pues es un poco lo que ando, reflexionando sobre la isla a partir de los personajes que la habitan. El Hierro, la isla al principio, nuestra idea, de ahí el título, era partir del pasado de nuestra isla para llegar a intentar describir o sugerir nuestra visión del Hierro del siglo XXI, ¿no? Claro, cuando nosotros vemos en esas caras y en esos rostros, pues, los surcos de la piel, la mezcla de colores, la piel más mestiza, ya vemos ahí el rasgo, parece que se bucea en el rasgo aborigen, pero también en el rasgo exótico del mestizaje. Por eso a menudo es mejor mirar con los ojos cerrados, mirar para mirarte, mirar para que te miren, mirar para dejar de ver lo inmediato y ver detrás, atrás de atrás, lo que verdaderamente importa. Toda narración de hombres y mujeres modelados por el paisaje agreste de la mano escultora de la isla. Observemos sin los ojos. El arte que quiere convertirse en moda, hablarle a todo el mundo, fracasa, precisamente porque es moda. ¿Qué nos permite el Hierro? ¿Qué nos permite lo local? Vamos a bucear en la raíz de la raíz para artísticamente trascender y conseguir algo, pues, literario, algo artístico, algo visual en función del arte o la disciplina que estemos practicando, ¿no? Yo creo que en este caso nos hemos juntado dos que un poco venimos a lo largo de todos estos años desarrollando una trayectoria que viene a demostrarlo. Por ejemplo, yo en mis novelas más vendidas son las novelas más herreñas y son las novelas más traducidas y las que más se venden en Francia, y se han publicado hasta en Croacia. Eso significa que lo local es capaz de leerse si se eleva artísticamente, si se trasciende lo local para no dejarlo en lo anecdótico o en lo folclórico, se trasciende y se puede hacer una verdad universal que es la del arte, ¿no? Creo que la isla la llevamos dentro y entonces no podemos escapar de ella. Le ponemos a veces puertas, pero de pronto abrimos una puerta y nos encontramos el mar. Entonces el mar no deja de ser también esa especie de gran muro azul que nos confina, ¿dónde? Dentro de la isla, ¿no? Entonces yo hace tiempo que dejé de pelearme con eso y lo que hago es buscar las islas que pueda haber dentro de mí, las islas que pueda haber en mis personajes, las islas que pueda haber en las sugerencias de las fotos de Alexis. El Hierro, la isla al principio, me da la coartada perfecta para hablar de este libro, El año de la seca, la segunda novela de Víctor Álamo de la Rosa, que curiosamente se escribió en Río de Janeiro y se publicó en Brasil y en Venezuela antes de poder aparecer en España.
El año de la seca transcurre en Isla Menor, claro trasunto de la isla del Hierro y con una importante influencia estilística de autores como García Márquez o Mario Vargas Llosa. Nos cuenta la historia de personajes que son feraces y bellos como la isla, y ellos aman, sufren y mueren apegados al mar y a la tierra en años de posguerra y de migración clandestina durante una sequía eterna. Esta novela, que en su momento prologó José Saramago, supuso el despegue definitivo de un autor que luego nos ha proporcionado muchas alegrías y que es, en mi opinión, un narrador de casta. El archivo me da mucho juego a la hora de interpretarlo y de trabajar con él. Por ejemplo, hace unos años hice un llamado público a los personajes que había retratado para poder utilizar, para pedirles permiso y poder utilizar su identidad. Entonces he construido máscaras con las que he hecho un viaje simbólico a los 3 continentes, a Europa, a América y a África, a esos 3 lugares en los que se curte nuestra identidad canaria contemporánea. He viajado con 200 máscaras de los herreños a Cuba, he estado trabajando, grabando y fotografiando a los cubanos con los rostros de los herreños y de los canarios. He hecho ese mismo viaje a África, a los campamentos de refugiados del pueblo saharaui, emulando ese viaje que hicimos los canarios a trabajar al Sáhara Occidental. ¿Con esos rostros también ha viajado a Madrid? En mi pueblo se celebra la fiesta del orgullo LGTB, entonces hice un llamado a los vecinos a los que querían de una manera simbólica estar en Madrid celebrando los derechos de este colectivo, si querían yo los llevaba. Entonces imprimí 200 carteles con 400 vecinos, hice el viaje a Madrid y llené todo Chueca con los carteles de los herreños y los canarios. A partir de ese viaje simbólico a los 3 continentes, estoy trabajando con músicos en los que los invito a una experiencia creativa compartida, en la que ellos construyen letras y le ponen música y yo pongo las imágenes de esos viajes y construimos piezas sobre un discurso que tiene que ver sobre el concepto de nosotros, de cómo el nosotros se construye siempre con el otro, un trabajo humanista, un trabajo que quiere hablar sobre la migración, sobre la idea de la no raza, sobre la idea de que somos todos extranjeros, sobre la idea de frontera. Entonces, bueno, todos esos relatos, todos esos ensayos se construyen a partir de ese archivo y de esa cartografía contemporánea del herreño y del canario. ¿Qué proyectos tienes ahora en puerta? Bueno, pues por un lado seguir construyendo este relato, porque nunca te aburres de retratar a la gente, cada cara es un mundo, es una vida y es como inagotable, también es una forma de conectar con la gente y de compartir. Y por otro lado, pues estoy sobre todo interesado en la contemporaneidad de la isla, en el proyecto de isla articulado desde la idea de contemporaneidad, desde los libros. Soy de los fotógrafos que, independientemente de que al final acaben los proyectos editoriales o no puedo evitar pensarlos en formato libro. Entonces ahora mismo estoy con este libro que acabamos de publicar y con este libro que estamos construyendo sobre la contemporaneidad de la isla, ¿no? Alexis W., muchísimas gracias por acercarnos a tu proceso creativo, a cómo ves tú esta isla y a tu trabajo aquí en El Hierro. Muchas gracias por atendernos en Canarias Cultura. Gracias a ti. La mirada de este artista quiere ser parte activa del futuro de la isla, iniciar un debate ético desde lo estético, retratar y repensar la isla mientras le dan color quienes la habitan.